Como algunos de ustedes lo sabrán, yo solía correr maratones, así que cuando me encontré con estas palabras en un libro del maestro de la Biblia Chuck Swindoll, me llamó la atención lo que él escribió. Él escribió: los Juegos Olímpicos del verano de 1984 en Los Ángeles vivirán para siempre en mi memoria, principalmente debido a una sola corredora llamada Gabriela Andersen Chase. La carrera es bastante agotadora sin complicaciones, pero cuando entró al estadio para completar a última hora los 100 metros que le faltaban, el agotamiento por el calor y la deshidratación habían reducido su cuerpo a goma. Durante casi 6 minutos avanzó paso a paso, decidida a terminar lo que había empezado. Los médicos intentaron rescatarla, pero ella les hizo señas para que no lo hicieran. Había llegado demasiado lejos para aceptar la descalificación. 26 millas detrás de ella y solo le faltaban unos 100 metros de distancia. Finalmente cruzó tambaleándose la línea de la meta y se desplomó en los brazos de los médicos. Donde su cuerpo fallaba, la determinación la mantenía en marcha. Hasta que no hubieran completado el recorrido, la línea de la meta se convirtió en su único objetivo y nada la disuadiría o la distraería de alcanzarla. Ahora, esta mañana, mientras continuamos nuestro estudio del Evangelio de Lucas, vemos a Jesús demostrando el mismo tipo de determinación firme e inquebrantable de terminar su carrera, que como esta corredora tuvo al completar su maratón, porque esto es lo que leemos en Lucas 9:51. Cuando se acercaban los días de la ascensión, estaba decidido ir a Jerusalén. Ahora, con esta declaración, Lucas hace una transición en la narración de su evangelio que es tan perfecta que difícilmente se nota. Pero aunque no sea obvio, es una transición que es de vital importancia para nuestra comprensión del resto del Evangelio de Lucas. En esta declaración acerca de que Jesús estaba decidido a ir a Jerusalén porque se acercaban los días de su ascensión, marcan el punto de inflexión importante en el ministerio de Cristo en el Evangelio de Lucas. Durante los próximos 10 capítulos de Lucas, se centrará en Jesús y en su jornada a medida que avanza hacia Jerusalén hasta que finalmente llegue ahí en el capítulo 19 por su entrada triunfal en la ciudad. Es decir, a partir de este momento, el ministerio del Señor en el área de Galilea ha terminado y ahora el enfoque de su vida y su ministerio es, con firme determinación, avanzar hacia Jerusalén, donde Él será arrestado, juzgado, sentenciado, crucificado, resucitado de entre los muertos y luego ascenderá de nuevo al cielo. Y aunque durante los próximos meses Jesús hará unas breves visitas a Galilea, esa área de Israel ya no será su cuartel guerrero y su centro para el ministerio. En cambio, ahora pasará la mayor parte de su tiempo ministrando más al sur, en la región de Judea, llegando finalmente a la ciudad de Jerusalén, donde sufrirá en las manos de los hombres. Así que el hecho de que a partir del versículo 51 de Lucas 9, hemos entrado a una nueva faceta del ministerio de Cristo y significa que Lucas ha registrado para nosotros aquí en los versículos finales del capítulo 9 es el comienzo del largo viaje de Cristo en camino a Jerusalén. Y esto es lo que Lucas nos dice que sucedió cuando Jesús partió de Galilea en camino a Jerusalén. Esto es lo que vemos en el Lucas 9 del 51 al 62. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él y ellos fueron entrando en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no le recibieron porque sabían que se había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que les mandemos que descienda fuego y los consuma? Pero él volviéndose los reprendió y dijo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y mientras ellos iban por el camino, uno de ellos dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen madrigueras, las aves
del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro dijo, sígueme, pero él dijo, Señor, permíteme que vaya a enterrar a mi padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia a todas las partes el reino de Dios. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús les dijo, nadie que después de poner la mano en un arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, aunque en realidad hay dos incidentes, lo que parece que Lucas intencionalmente puso uno después del otro, pero realmente ese no es el caso. Tienen realmente el último mensaje. En ambas historias usted va a ver que involucran en aquellos a los apóstoles y en el segundo evento vemos a 3 personas que se interesaron y expresaron su deseo de convertirse en uno de los seguidores, y vemos a Jesús enseñando a ambos grupos el mismo mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Vean lo que Él les dice. El significado de es ser un seguidor de Él, de ser un discípulo del Señor. ¿Qué es lo que realmente toma ser un seguidor genuino y leal a Él? Es decir, lo que tenemos en estos dos incidentes es una lección singular de Jesús, una lección sobre lo que implica ser uno de sus seguidores. Francamente, esta lección es fácil de recibir. De hecho, hay muchas declaraciones que Jesús hizo en estos versículos que cuando uno los lee por primera vez no solo suenan desconcertantes, pero suenan un poco aterradores y bastante desalentadores. Me estoy refiriendo al segundo incidente que comienza en el versículo 57, en el cual Lucas nos habla de 3 individuos que se acercan a Jesús, que parecen estar muy interesados y muy entusiasmados en seguirlo, pero en cada caso Jesús responde a estos hombres de una manera que parece no simplemente rechazando su entusiasmo, sino realmente les echa un jarro de agua fría sobre su entusiasmo. Fíjese la interacción entre estos 3 hombres y Jesús. Al hombre que dijo, te seguiré donde quiera que vayas, Jesús le dice, la diferencia de los zorros y los pájaros, él no tiene un lugar donde inclinar la cabeza, por lo que seguirlo va a ser difícil e incómodo. El hombre que le pidió permiso para enterrar primero a su padre antes de seguirlo, lo que suena como una petición muy razonable, al cual Jesús le responde de una manera que parece ser dura de corazón, fría e insensible. Él le dijo, que los muertos entierren a los muertos. Al hombre que dijo, primero quería despedirse de los que estaban en la casa antes de seguirlo, lo que también suena como algo básicamente razonable, Jesús le dijo, nadie después de poner la mano en el arado mira hacia atrás, y es apto para el reino de Dios. Ahora bien, ninguna de estas respuestas suenan como el Jesús amable y compasivo del que leemos en el resto del Evangelio de Lucas. Entonces, ¿por qué el Señor les habló a estos hombres de esta manera? Bueno, al contrario de lo que uno podía pensar inicialmente, al leer estas palabras por primera vez, Jesús no estaba siendo frío o despiadado. Aunque nunca queremos diluir la palabra del Señor sobre el discipulado para hacernos sentir más cómodos, cuando uno entiende lo que Jesús realmente quiso decir en estas palabras, todo tiene sentido y vemos que Él no está siendo frío y despiadado. Verá, el Señor habló de esta manera con el fin de dejar claro que aquellos que están serios acerca de seguirlo necesitan entender lo que realmente significa seguirlo, lo que exige de sus seguidores, y eso es exactamente el mensaje del Señor aquí en estos versículos, en el cual él define para nosotros las altas demandas y los costos de seguirlo. Amigos, la razón por la que es tan importante que entendamos por qué hay muchas personas que piensan que pueden dictarle al Señor cómo lo seguirán en lugar de seguirlo en sus términos. Como les he dicho anteriormente, en muchas ocasiones hay algunas personas que afirman que ser un discípulo de Jesús es una opción para ellos. Si uno es salvo, no es un requerimiento, es una opción. Es decir, piensan que pueden aceptar a Cristo como su Salvador sin tener ningún tipo de compromiso y devoción con Él como su Señor, y hacerlo así. Ellos quieren divorciar el discipulado de la salvación, creyendo que puede ser cristiano sin ser un discípulo leal y comprometido a Jesús.
Pero eso no es lo que Jesús enseñó en estos versículos. James Montgomery Boyce abordó esta perspectiva tan extraña y no bíblica en las siguientes palabras. Muchos cristianos bien intencionados pero equivocados creen que es posible tener a Jesús como Salvador sin tenerlo como su Señor, e incluso van tan lejos como para sostener que la salvación es por señorío, como ellos la llaman, es un evangelio falso. Maestros como yo que nos oponemos a este error dicen que hay un solo Señor Jesucristo y que cualquiera que crea en un Salvador que no es el Señor no cree en el verdadero Cristo. Hacemos un llamado al compromiso con el verdadero Señor Jesucristo. Desafiamos la presunción de aquellos que dicen ser cristianos al mismo tiempo ignoran y desobedecen los mandamientos de Cristo. Ahora, lo que James Montgomery Boyce está diciendo es que aquellos individuos que profesan creer en Jesús como su Salvador, sin abrazarlo y recibirlo como su Señor y obedecerlo, realmente no son salvos. Y por lo que yo digo que no son salvos es porque ellos no creen en el Jesús bíblico. Ellos creen en el Jesús que han creado en sus propias mentes, uno que no exige ningún compromiso consigo mismo, ninguna dedicación, no hay lealtad, nada. Este no es el Jesús de la Biblia y esto no fue lo que Jesús enseñó acerca de seguirlo. Y lo sabemos porque Él enseñó acerca de seguirlo y cómo se nos revela claramente en los versículos finales del versículo de Lucas 9. Y así como Lucas nos habla de estos dos incidentes, uno en los que involucra a sus dos discípulos actuales y otro en el que involucra a 3 hombres que deseaban convertirse en discípulos, registra a Jesús deletreando el mismo mensaje a ambos grupos, es decir, esto es lo que significa seguirme. Y al hacerlo esto, el Señor nos da 4 necesidades para ser uno de sus seguidores. Ahora, solo tenemos tiempo para ver 2 de esas necesidades. Y esta va a ser la primera necesidad que Él dice. Aquellos que siguen al Señor deben de ser misericordiosos con los demás. Vemos el versículo 51. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aquí marca el comienzo del viaje de nuestro Señor desde el área de Galilea hasta su destino final, Jerusalén. Galilea está en la parte norte y Jerusalén está en el sur. Y aunque Jerusalén no estaba tan lejos de Galilea, por lo que Jesús podía haber caminado ahí en solo un par de días, no lo hizo así. En cambio, durante los siguientes meses se tomó su tiempo viajando por toda Judea, ministrando a lo largo del camino, pero como lo leemos en Lucas 9:51, Él nunca perdió el enfoque y nunca apartó su ojo de la meta, que era llegar a Jerusalén al comienzo de la fiesta de Pascua, porque ese era el tiempo que el Padre había designado para que Él muriera como Cordero de la Pascua sacrificial y luego ascendiera de nuevo a la gloria. Y eso es exactamente lo que Jesús quiere decir cuando dice, cuando se acercaban los días de su ascensión, estaba decidido a ir a Jerusalén. Es decir, sabiendo que su vida y su muerte estaban siendo vividas en cumplimiento del plan divino de redención, Jesús estaba decidido a ir a Jerusalén, porque era allí, en la ciudad donde lo esperaba su muerte, sepultura, resurrección y luego ascensión. Me encanta la forma en que un maestro de la Biblia describió la determinación del Señor. No solo decidió hacer el viaje, apretó resueltamente los labios, apretó la mandíbula, fijó sus ojos en la cruz, en su resurrección. Cada historia que Él contó, cada milagro que realizó, cada conversación en la que se involucró a partir de ese momento, tenía la cruz pulsando en el fondo de su mente. Y así, al salir de Galilea, Jesús ha comenzado el viaje que finalmente lo llevaría a Jerusalén. Y a medida que continuamos leyendo, nos enteramos de que en primer lugar es que lo que el Señor se quiso detener en su viaje ahí. En el versículo 52 dice, envió mensajeros delante de él y fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacer arreglos para él. Ahora, lo que leemos aquí es que en lugar de viajar por la región de Samaria en su camino a Judea, es lo que muchos judíos hacían entonces.
lo hicieron debido a la animosidad que existía entre los judíos y los samaritanos. Jesús decidió pasar por Samaria, que es la ruta más directa a Judea. Así que si usted tiene Galilea en el norte y después tiene Samaria y después venía Judea. Para propósito, Samaria y Judea, como usted lo lee, este es el banco de Galilea está aquí, después viene Judea y Samaria está ahí en la mitad. Y ahí es por donde Jesús decide atravesar, que es la línea más directa para llegar a Judea. Y sin embargo, así que llegó, él mandó unos mensajeros para una villa y para que lo ayudaran a hacer arreglos para su llegada. Y la razón por esta es porque él viajaba en un grupo relativamente grande con sus discípulos y habiendo al menos 13 de ellos, los 12 más Jesús, porque quizás había un poco, a lo mejor otra gente que los seguían para hacer preparativos para su alojamiento y comidas. Y así, sin embargo, a pesar de que Jesús había enviado a este equipo de adelantados para preparar las cosas para su llegada, cuando él y sus discípulos llegaron a la aldea, fue rechazado. Lo mandaron que se regresara, como leemos en el versículo 53. Pero no le recibieron porque sabían que se había determinado ir a Jerusalén. Lucas nos dice que los samaritanos no recibieron a Jesús, lo que significa que no le dejaron alojarse en su aldea, y la razón por esto, porque viajaba hacia Jerusalén. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué le negarían alojamiento a Jesús porque se dirigía a la ciudad de Jerusalén? Bueno, esto requiere una explicación. Porque este tipo de rechazo de Jesús es único y diferente. No es como nada más que hemos leído en el Nuevo Testamento. Porque Jesús fue rechazado por mucha gente, pero nada como esto. Estos samaritanos no rechazaron a Jesús porque él sanó a la gente en el día de reposo. Eso lo hicieron los fariseos. No lo rechazaron porque su enseñanza los expulsó como hipócritas. Los fariseos hicieron eso. No lo rechazaron porque él perdonó a los pecadores y pensaron que esto es una blasfemia. Los líderes judíos lo hicieron. No lo rechazaron porque estaban amenazados por su santidad. Nada de estas cosas realmente importaban. Ellos rechazaron a Jesús simplemente porque sabían que él estaba en camino a Jerusalén, lo que significaba que él note esto, que iba al templo ubicado en Jerusalén, ahí en Jerusalén, para adorar ahí, en lugar de adorar en el área donde los samaritanos adoraban a Dios. Entonces, ¿por qué esto importa? ¿Por qué esto era un problema? ¿Y por qué es importante? Bueno, porque esto era un gran problema para los samaritanos que se negaron a permitir que Jesús y sus discípulos se alojaran en la aldea. Bueno, el problema se remota a cientos de años atrás y cuidadosamente está explicado por John MacArthur en el comentario sobre Lucas cuando describe la historia del pueblo judío y los samaritanos y la hostilidad que existía entre ellos. Esto es lo que él dijo. La animosidad entre los judíos y los samaritanos se remontaba a varios siglos antes del tiempo de Cristo. Leemos en el Segundo de Reyes 17 del 23 al 24. Después de que el reino del norte, Israel, fue derrotado por los asirios y las 10 tribus del norte de Israel fueron llevadas al exilio por su propia tierra a Siria. El rey de Asiria trajo a los hombres de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamath y de Sepharvaim, y los estableció en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Así que poseyeron Samaria y habitaron en esas ciudades. Aquellos extranjeros gentiles se casaron con los judíos que no habían sido deportados, formando una raza mixta conocida como los samaritanos. El nombre se deriva de la región y la ciudad de donde ellos venían, y por eso se llamó Samaria. Los recién llegados trajeron consigo su religión falsa e idólatra que llegó a mezclarse con la adoración del Dios verdadero. Eventualmente los samaritanos abandonaron a sus ídolos y adoraron a Yahvé
a su propia manera enreversada o elaborada. Por ejemplo, aceptaron los 5 libros de Moisés como escritura y adoraron a Dios en el monte de Gerizim, no en Jerusalén. Cuando los judíos exiliados regresaron a Jerusalén bajo el mando de Esdras y Nehemías, su primer prioridad fue reconstruir el templo. Afirmando ser leales a Dios de Israel, los samaritanos se ofrecieron a ayudar, pero los judíos rechazaron rotundamente su oferta, lo que enfureció a los samaritanos, que se convirtieron en sus acérrimos enemigos. Excluidos de adorar a Jerusalén, los samaritanos construyeron su propio templo en el monte de Gerizim, 400 años antes de Cristo. Más tarde, los judíos destruyeron este templo durante el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que empeoró aún más la relación de estos dos grupos. Ahora, ya entenderá por qué habría tanta hostilidad entre los judíos y los samaritanos. Y ahora bien, el tiempo no sanó la animosidad que existía entre el pueblo judío y los samaritanos. Se despreciaban tanto unos a los otros. Déjeme que lo ilustre de este modo, que cuando los líderes religiosos judíos decidieron insultar a Jesús, el peor insulto que se les ocurrió es decirle en Juan 8:48, eres un samaritano poseído por el demonio. Y eso era lo peor que se les ocurrió decirle a Jesús para ofenderlo. Y esta animosidad entre judíos y samaritanos era tan profunda que incluso cuando no existía ningún templo samaritano en el monte de Gerizim, ya que había sido destruido por el periodo del intertestamento, los samaritanos todavía se aferraban tenazmente a su sistema religioso, de modo que rechazaron categóricamente el templo judío de Jerusalén como el lugar donde era correcto para adorar a Dios. Así que cuando Jesús entró al pueblo sabiendo que era judío y por lo tanto se dirigía a adorar en el templo judío de Jerusalén, se negaron a dejarlo alojarse ahí. Ahora bien, este rechazo hacia él no fue personal, simplemente lo rechazaron como lo hicieron con todos los judíos que se dirigían a ese templo a adorar. Pero aunque su rechazo hacia él no era personal, los discípulos del Señor lo tomaron de esa manera, particularmente 2 de ellos, que estaban tan molestos por este insulto a Jesús que le pidieron permiso al Señor para invocar el juicio de Dios sobre toda la aldea. Vemos en el versículo 54. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Ahora bien, estos 2 discípulos que estaban más molestos era por la falta de hospitalidad de los samaritanos hacia Jesús, eran los hermanos Santiago y Juan. Jesús les había dado previamente a ambos el apodo que encajaba perfectamente con sus personalidades. De acuerdo a Marcos 3:17, Jesús llamó a estos hombres los hijos del trueno. Sin duda, Jesús reconoció que tanto Santiago como Juan tenían un temperamento ardiente y explosivo, como cuando estallaba un trueno fuerte. Y eso es exactamente lo que hacen aquí en esta aldea samaritana. Estallarán en ira. Haciendo honor a su nombre como los hijos del trueno, le preguntan al Señor que si a la luz de la forma que los samaritanos los han tratado, quieren que llamen fuego del cielo para consumirlos. Ellos quieren incinerar a toda la gente. Y ahora, ¿por qué sugerirían algo así? Que es como hacer que descienda a fuego desde el cielo para quemar a todos los samaritanos. Bueno, la razón más probable es tanto Santiago como Juan habían visto recientemente al profeta Elías junto con Moisés en el monte de la transfiguración, y esto les recordó cuando estaban ellos ahí con Pedro, que en el libro de Segundo de Reyes, en el capítulo 1, Elías había hecho descender fuego del cielo para consumir a algunos hombres que el rey Ocosías, el rey de Samaria, había enviado para arrestarlo. Es muy probable que Santiago y Juan pensaran que el Señor estaría complacido con esta petición, ya que él mostraba a Jesús su lealtad y devoción por él. Pero el Señor no estaba complacido, como vemos en los siguientes versículos. En el versículo 55 y 56 leemos, pero él volviéndose los reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y lejos de estar contento, Jesús se volvió para mirar a Santiago y a Juan y los reprendió.
Ahora, cuando Él les dice, no sabéis de qué clase de espíritu sois, porque el Hijo de Hombre no vino para destruir la vida, sino para salvarlos. Ninguno de estas palabras aparecen antes de los manuscritos griegos más antiguos del Nuevo Testamento, por lo que muy probablemente una fecha posterior en la historia, algún escriba debió haber añadido estas palabras con el intento de explicar la reprensión a Jesús. Pero a pesar de que Jesús puede que no habría dicho estas palabras exactas en su reprensión a Santiago y a Juan, ciertamente reflejan su actitud, porque él dijo palabras similares en otros momentos. En Lucas 19:10, esto es lo que leemos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a lo que está perdido. En Juan 12:47, Jesús dijo, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora, escucha atentamente, ambas de estos eventos reflejan la misma idea que no aparece en el texto original. Ahora, escucha atentamente, lo que Jesús está reprendiendo a estos dos discípulos era la falta de misericordia hacia los samaritanos. No mostraban compasión hacia ellos. Después de haber estado con él por 2.5 años, estos hombres todavía no entendían que su corazón era un corazón de misericordia que deseaba salvar a las personas, no juzgarlas. Habían olvidado por completo lo que él les enseñó en el Sermón del Monte cuando dijo en el versículo de Lucas 6:27 al 28, pero a vosotros les digo que amad a sus enemigos, haced bien a los que le aborrecen, bendecid a los que les maldicen y orad por los que los vituperan. Escuche, a los que siguen a Cristo deben de reflejar su corazón de misericordia para amar a los pecadores con el deseo de verlos salvos en sus pecados, no juzgados por sus pecados. Y sin embargo, al igual que Santiago y Juan, a menudo nos olvidamos de ser gobernados por la misericordia, porque hay momentos en que, como estos dos hermanos, estamos tan enojados y molestos con alguien que nos ha insultado, que si pudiéramos salirnos con la nuestra, llamaríamos fuego desde el cielo para consumirlos. Esta es una actitud malvada que debemos dejar a un lado y arrepentirnos de la misma, porque nunca debemos de dejar una actitud en la cual quisiéramos que alguien se queme en los fuegos del infierno. Y esto es lo que hemos oído de uno de los hombres que realmente, cuando Moody hablaba del infierno, él lloraba porque no quería que nadie se fuera al infierno. Así que la gente que ha recibido la misericordia de Dios en nuestra salvación, nuestro deseo y la forma en que vivimos debe de reflejar la misericordia de Dios hacia los demás. En Lucas 6:36 dice, sed misericordioso, así como vuestro Padre fue misericordioso. Y la forma en que somos misericordiosos con otros es mostrando nosotros, del modo que somos buenos, es que mostramos bondad a los demás, satisfaciendo sus necesidades, especialmente cuando están sufriendo. Cuando sabemos que cuando ellos están dañados, cuando están dolidos, cuando necesitan algo. Porque la gente que está lastimada tiene la habilidad de recibir casi siempre más. Esto es lo que dice, es muy posible que cuando usted tratar a estos samaritanos que en ese momento no fueron buenos con el Señor y que a los cuales Él trató con paz y se retiró sin problema, posiblemente estos samaritanos, a lo mejor algunos de ellos se hicieron los seguidores verdaderos del Señor más adelante y que más adelante ellos mismos predicaron el Evangelio, porque muchos de ellos fueron salvos. Más adelante, ellos reconocieron que el Señor no llamó fuego desde el cielo, simplemente se retiró a otra villa. Amigos, es importante que nosotros entendamos y que tengamos una perspectiva eterna cuando hablamos con la otra gente. Una de las cosas más importantes que hacemos en nuestra vida es reflejar al Señor. Y el modo en que lo hacemos es cuando nosotros demostramos gentileza hacia otra gente, cuando no queremos vengarnos de otra gente,
Y nuestra prioridad debe de ser siempre que nosotros dejemos que la luz del Señor se refleje y así la gente puede ser salva. Qué gran tristeza es que cuando la gente dice que ama al Señor, trata muy mal a la gente que no es cristiana. Pero la historia ha demostrado que esto pasa muchas veces y frecuentemente. Y que cuando la gente en el nombre de Cristo se han encargado de tratar a los demás con dureza, de infligirles una forma de juicio en el nombre y la reputación de Cristo, lo cual el nombre del Cristo es severamente dañado. Un escritor comentando sobre este mismo dijo, aunque nunca debe Aunque nunca debe comprometer la verdad ni tolerar el pecado, la Iglesia debe mostrar la misma misericordia a los perdidos como lo hizo Jesús. Cada vez que los que dicen representar a Jesucristo han ejercido el derecho de pronunciar un juicio temporal, los resultados han sido desastrosos. La Inquisición, las cruzadas, la ejecución de los que se creían brujas, la persecución de los anabaptistas por parte de los protestantes reformados y católicos, por igual que una plaga todo por el nombre de Jesucristo. La Iglesia debe de confrontar el pecado y llamar al arrepentimiento, pero dejar el juicio final a Dios. La misericordia está en el corazón del ministerio redentor y debe extenderse a todos sin distinción de raza, género, edad, antecedentes culturales. El Dios que se deleita en la misericordia se deleita en los cristianos misericordiosos. Por lo tanto, si usted va a ser un seguidor de Jesucristo, entonces su vida debe caracterizarse por la misericordia hacia los demás, no por la venganza personal, no por vengarse y no por la rabia. Y así, habiéndonos contado cómo Jesús fue rechazado de esta aldea samaritana, en el cual Él enseñó piedad y no los juzgó, la siguiente cosa que hace Lucas es hablarnos de 3 individuos que se acercan a Jesús mientras caminaba por el camino, expresando interés en seguirlo y en convertirse en uno de sus discípulos. Ahora, como lo dije anteriormente, este incidente involucró a estos 3 hombres, no siguió cronológicamente a la salida de Jesús de la aldea samaritana. No es como que pasó uno detrás del otro. Sabemos esto porque nosotros vemos las peticiones de los primeros hombres, las vemos en el libro de Mateo, que mientras esto pasaba, cuando Jesús estaba en la región de Galilea, en algún lugar cerca de la ciudad de Cafarnaum. Entonces, al hablarnos de estas peticiones de seguir a Jesús, Lucas en realidad está retrocediendo en tiempo, pero él incluye, porque tiene este mensaje, que revelar lo que es seguir al Señor. Y como lo dije anteriormente, hoy solamente tenemos nosotros podemos ver al primer hombre que expresó interés en seguir a Cristo y descubrimos la respuesta de Cristo a él en aquellos que siguen a Dios deben de estar dispuestos a sentirse incómodos por su bien. Y mientras ellas iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora, en el relato de Mateo, esta misma petición nos dice algo muy interesante. Nos dice que este hombre que pronunció estas palabras era un escriba, lo que significa que era un maestro él mismo, un intérprete de la ley de Dios. Y aunque el Nuevo Testamento presenta a la mayoría de los escribas judíos como opositores de Jesús, este hombre era diferente, lo que indica por el hecho de que Mateo dice que al acercarse a Jesús, este escriba lo llamó maestro, que es el equivalente del término hebreo rabino, y significa que este escriba, a diferencia de sus colegas escribas, reconoció a Jesús como su maestro. Ese es su rabino personal. Pero en el judaísmo de aquellos días, para que un hombre se convirtiera en un escriba oficial, primero tenía que estudiar bajo la tutoría de un rabino, una especie de relación de maestro y discipulado, y tenía la libertad de elegir qué rabino quería que fuera su maestro. Y la forma en que un hombre generalmente elegía a este rabino en particular, del cual quería aprender, era examinando a varios rabinos para determinar cuál era el más popular y el mejor equipado para enseñarle.
Entonces, al decirle a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas, lo que este escriba está realmente diciendo es, Jesús, has decidido que tú eres el rabino con el que yo quiero aprender. He decidido que tú eres el maestro más popular y el mejor para enseñarme. Usted ve, este hombre debió haber estado muy impresionado con la enseñanza de Cristo y con su poder para hacer milagros. Y este era el rabino con el que él quería aprender y con el que quería asociarse, así que él se ofrece como voluntario a ser un seguidor constante de Jesús. Es decir, él quiere que el Señor entienda que y lo conozca como su discípulo, que él está listo para unirse a su círculo íntimo y seguirlo a donde quiera que vaya. ¿Y sabe qué? Este hombre probablemente era un hombre muy sincero y no hay razón para dudar de que él quería seguir a Cristo y que fue un deseo genuino de su parte. Pero a diferencia de la mayoría de los rabinos que se habrían sentido halagados con el interés de este hombre en convertirse a uno de sus discípulos y lo habrían contratado o aceptado lo más rápido posible con el fin de aumentar su orgullo y popularidad, Jesús no se sintió ni halagado ni ansioso por reclutarlo. En cambio, Jesús le dijo que seguirlo como maestro implicaba demandas que se le habían hecho y que él no había considerado. Fíjese cómo el Señor le respondió en el versículo 58. Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ahora bien, ¿qué quiso decir Jesús con esta declaración que suena extraña y qué tiene que ver esto con el deseo de este hombre de seguir a Cristo como su maestro y rabino? Bueno, en los días de Cristo, un rabino típico que era un hombre muy honorado y privilegiado en la sociedad judía, pero Jesús no era un rabino típico ni fue honrado como tal. No fue educado en ninguna de las prestigiosas escuelas rabínicas. No se le identificó con ninguna sinagoga específica de Israel y ni siquiera se aferró a las tradiciones de los rabinos. Y debido a esto, Jesús no era un típico rabino que era honrado y respetado por todos. Por lo tanto, a diferencia de otros rabinos estimados, él no tenía esas comodidades normales que ellos tenían. De hecho, porque a ellos los atendían y se encargaban de las necesidades. Para él no, él tenía todavía menos cosas y al menos ni siquiera una casa donde vivir. Ahora entienda algo muy bien. Cuando él dice, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. No quiere decir que él era una persona que vivía en la calle en la noche. No, durante estos 3 años de su ministerio, el Señor tenía muchas casas en donde vivir, pero eran casas de amigos y no eran de él. Los escritores de los Evangelios del Nuevo Testamento nos informan que Jesús tenía grandes amigos como Lázaro, sus hermanas Marta y María, que a menudo lo alojaban en sus casas. También era muy probable que se quedaran en la casa de Pedro cuando estaban en Capernaum. Y sin embargo, el punto de que Jesús está haciendo aquí al decirle a este escriba que a diferencia de las zorras y los pájaros, él no tiene dónde reclinar su cabeza, es que notes esto. Durante su ministerio terrenal de 3 años, no solo él no tuvo un lugar propio, sino que él no era como los otros rabinos, porque esos rabinos tenían todas las comodidades y seguridades, pero él no. Él no tenía nada de eso. Y esos que lo seguían tendrían que estar preparados a vivir tan incómodos como él. Con respecto al punto de que Jesús estaba haciendo con este hombre, R.C. Sproul dijo lo siguiente: el zorro que asalta las viñas, cuando quiere descansar y buscar refugio, regresa a su madriguera y duerme en ese lugar hasta que se refresca y fortalece una vez más para salir. Qué maravilloso es ver que los pájaros se deslizan sobre las corrientes de su aire sin ningún trabajo, y en otras ocasiones volar con la brisa, batiendo sus alas, trabajando tan duro para progresar contra el viento. Cuando se cansan, vuelan de regreso a sus nidos, ahí descansan y se refrescan hasta el siguiente día y vuelven a volar. El Hijo del Hombre no tenía nido, no tenía guarida, no tenía casa.
Si quieres seguirme, no cuentes en cosas lujosos alojamientos en la próxima parada, porque yo no tengo ninguno. ¿Estás seguro que quieres una vida como esta? Jesús estaba diciendo esto y no había mucho glamour en seguirlo. Jesús dijo estas palabras en particular a este hombre porque conociendo su corazón sabía que este escriba se sentía atraído a él por las razones equivocadas. Tal vez se sintió atraído a Cristo debido a su popularidad entre las multitudes de personas que lo rodeaban. O tal vez quedó impresionado con el poder de los milagros que Jesús realizó. ¿Quién no estaría impresionado con eso? Tal vez él estaba asombrado por la autoridad detrás de su enseñanza. Nosotros vemos en el Sermón de la Montaña que nadie habló con esa autoridad. En cualquier caso, él quería que se asociaran con toda esta emoción y entusiasmo que venían con estar acerca y alrededor de Jesús. Pero lo que este hombre no se dio cuenta es que para ser un verdadero seguidor de Cristo significa pagar un precio de sacrificio y abnegación. Y es por eso que Jesús le respondió de manera que lo hizo. Jesús le dijo a este hombre realmente sin entender de lo que estaban hablando, le dijo lo que significaría seguirlo. Esta es la razón por la que Jesús se refirió específicamente a sí mismo y dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Y este fue el nombre que Jesús usó con más frecuencia para referirse a sí mismo porque era un título mesiánico del Antiguo Testamento que expresaba su humillación al convertirse en hombre y por eso fue que era un hombre que estuvo sujeto al sufrimiento y al rechazo. Y lo que este escriba necesitaba entender es que todos los que siguen a Cristo también van a sufrir y ser rechazados al igual que el maestro. De hecho, un poco más tarde en su ministerio de Mateo 10, aquí Jesús expuso la verdad misma de que ser su discípulo implicaría todo tipo de dificultades. Él dijo en Mateo 10, 24 al 25, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima del Señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuánto más a los de la casa. Y en otra ocasión Jesús dijo lo mismo en Juan 15, 20. Acordaos de la palabra que os dije, el esclavo no es mayor que su amo. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la suya. Escuche, este escriba era como toda la gente de hoy en día, los cuales están atraídos a Jesús por las razones equivocadas. Están impresionados con su enseñanza moral. Les encanta estar cerca del entusiasmo y el amor del pueblo de Dios. Algunos se sienten atraídos hacia Cristo debido al énfasis de su sanidad y los milagros en ciertas iglesias, el evangelio de la prosperidad, pero en su celo por identificarse con Jesús no se dan cuenta de que ser uno de los seguidores significa que estás comprometido a seguirlo al experimentar ese tipo de incomodidades, rechazos, sufrimientos y sufrimiento tal como Él lo soportó mientras Él estaba en la tierra. Así esto es lo que nos dice Ken Hughes y nos explica de las demandas e incomodidades que se requieren para ser un verdadero discípulo del Señor. Nadie que se compromete a seguir a Cristo lo hace y vive una vida fácil. Nadie. Si tu cristianismo no ha traído incomodidad a tu vida, algo anda mal. Un corazón comprometido conoce la incomodidad de amar a las personas difíciles, la incomodidad de dar hasta que duele, la incomodidad de exponerse al ministerio de Cristo y a su iglesia, la incomodidad de una vida fuera de la sintonía de una cultura moderna, la incomodidad de ser rechazado y la sensación ocasional de no tener a dónde apoyarse. Entonces el problema con este escriba no era su afán a ser discípulo. No había calculado el costo de ser un seguidor de Jesús. Él no lo había pensado. Y eso es precisamente la razón por la que Jesús habló como Él lo hizo. Sabía que este hombre estaba demasiado ansioso por declararle su lealtad sin entender primero lo que su lealtad podría costarle.
Y debido a esto, Jesús sabía que el primer indicio de la incomodidad, este hombre se iría. Verá, ese es el problema con aquellos que dicen creer en Jesús sin entender lo que significa seguirlo. Porque tan pronto como encuentran dificultades a causa de su asociación con Cristo, ellos se alejan de Jesús. Se alejan de la fe, se alejan de la iglesia, se alejan de los cristianos, de las iglesias. Y Jesús habló de personas como esas en parábolas de la tierra cuando Él dijo que algunos que escuchan el mensaje del Evangelio y lo reciben con alegría e inmediatamente muestran entusiasmo por Él. Pero debido a que sus corazones son como la tierra pedregosa, poco profunda, sin mucha humedad, para que el Evangelio eche raíces en ellos, tan pronto como algún tipo de aflicción y persecución asociada con el Evangelio amenaza afectarlos, ellos se caen. Es decir, simplemente se alejan de cualquier tipo de asociación con el cristianismo en cuanto se pone incómodo. Amigos, hay muchas personas así, individuos de que alguna vez estuvieron activos en iglesias, pero ya no lo están. Hubo un tiempo en que profesaron creer y amar a Jesús y una vez fueron muy entusiastas de la fe, compartieron testimonios públicos muy emocionantes y dinámicos, pero después compartieron con la familia y amigos, les decían a la gente acerca de Cristo, pero después de un tiempo, cuando su fe comenzó a costarles algo, ese brillo comenzó a disminuir y comenzaron a retroceder y finalmente perdieron todo el interés del cristianismo. Ya no los encuentra en la iglesia, ellos dejaron de ir, simplemente se desvanecieron de nuevo en el mundo. ¿Por qué hicieron esto? Porque nunca fueron realmente salvos en primer lugar. Y la prueba de esto es que la gente que realmente salva es ellos no querían estar incómodos como la gente que realmente ha seguido y cambiado por el Señor. Un maestro de la Biblia describió a una persona así comparándolo con alguien que ha sido atraído por el ejército por las razones equivocadas. Ve a los soldados en el desfile, los uniformes finos, las armas relucientes y está ansioso por unirse, olvidando a las marchas agotadoras, las batallas sangrientas y las tumbas, tal vez sin marca. Verá, personas como estas se sienten atraídas a Cristo por las razones equivocadas y no están dispuestas a hacer sacrificios que exigen es seguirlo a Él. Por lo tanto, a la luz de lo que Jesús dijo a este escriba, que aquellos que lo siguen deben de estar dispuestos a sentirse incómodos. La gente va a estar incómoda, no siempre, pero vamos a estar dispuestos y entender que en algún momento vamos a experimentar rechazo, persecución, conflicto por el bien de la verdad y tenemos que responder adecuadamente a estas situaciones. Y hay 2 horas particulares en las cuales el Señor nos dice que tenemos que aplicarlas en estas 2 específicas áreas. La primera es que debemos asegurarnos que nuestras propias vidas, que nuestra profesión de Jesús es real y genuina, que no es falsa, no como esas tierra pedregosa, como las raíces, que no hay raíces, que nosotros no dejamos que nos lleve que nos sacuda todo y que en realidad no somos sus discípulos del Señor. Recuerde, en Juan dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, eso es lo que dijo en Juan. Y la prueba de que no son verdaderos seguidores algunos es que no están dispuestos a ser molestados o incómodos por obedecer a Cristo. Usted ve, mientras su fe no les cueste nada ni les exija nada, entonces todo está bien. Pero Jesús le dejó muy claro a este escriba que no lo deje y le dejó muy claro a él como a nosotros que aquellos que lo siguen deben de estar dispuestos a sufrir y experimentar incomodidades por su causa y no pueden ser un discípulo. Y entonces yo le digo, ¿usted a qué está dispuesto a sacrificar y renunciar por el Señor? Usted no que lo tiene que hacer, pero si tuviera que, tendría que dejar ciertos amigos a un lado, algún novio o novia que no honra a Cristo, cómo emplea su tiempo libre, un hábito que usted ha atesorado que no es bueno.
el adorar su casa y su coche, el amar más esas cosas. Es más, dar su propia vida por Él. Usted verá, aquellos que siguen a Jesús están dispuestos a renunciar a cualquier cosa y a todo por su causa. Es importante entender que lo que hacemos por pura fuerza de voluntad humana y autodeterminación, cuando el Señor te atrae a Él, Él te da la gracia habilitante para calcular el costo de seguirlo. Eso nosotros no lo hacemos solos. El Señor nos da un corazón que ha cambiado, lo regeneró, y nosotros entendemos que estamos dispuestos a dar lo que fuera necesario para seguirlo. Él es una perla preciosa. Él es el tesoro. La segunda área en la que debemos aplicar la palabra de Cristo acerca de seguirlo es el área de evangelizar a otros. Nosotros de decirles a otros acerca del Evangelio. Queremos asegurarnos que cuando compartimos de Jesús, nosotros no diluimos el Evangelio. No, nosotros queremos dar la impresión equivocada de lo que significa convertirse en un seguidor de Cristo. Según a lo que dijo Jesús, aunque el Evangelio es gratuito y es por gracia, seguirlo es difícil y exigente. Es difícil. La jornada es un camino estrecho y a veces es bastante incómodo. Jesús nunca engañó a la gente para que pensaran lo contrario, y a nosotros tampoco debemos de hacerlo. Si nosotros vamos a seguirlo, no podemos engañar a la gente. No se preocupe si la gente no le va a agradar o no va a gustar lo que tienen que oír. No. Usted no lo confunda. No, usted sea claro. Así que si usted va a ser un seguidor de Cristo, entonces usted debe de ser como su maestro, siempre amable, misericordioso con aquellos, compasivo con aquellos que hasta lo han maltratado. Y debe de estar dispuesto a sentirse incómodo. El Señor le va a dar la gracia para darles ser amable, y el maestro le va a dar lo que necesita para ser bueno. Y esto es lo que significa seguir a Cristo. Así que por lo tanto, asegúrese de que realmente es un verdadero seguidor de Él, que lo está siguiendo en sus términos de el Señor, no en los propios. Y no porque usted viene a la iglesia, cree que ya lo sigue. Si usted lo sigue, usted lo va a seguir en cualquier lugar, a cualquier hora y todos los días. Si usted examina su vida, se dará cuenta que si ha sido un verdadero seguidor de Jesús, entonces conviértase en uno. La Biblia dice, deja que hoy sea el día de tu salvación, no mañana, hoy. Si escuchas su voz, ven a Él. ¿Y cómo haces esto? Bueno, usted reconoce primero que nada que usted es un pecador perdido que merece juicio. Y no importa de dónde viene, no importa lo que ha pasado, usted tiene que reconocer que si usted nunca ha aceptado a Jesús en los términos de Él, usted está perdido. Usted un día enfrentará el juicio. Y cuando usted entienda esto, usted se arrepiente de su pecado. Usted viene a Jesús, usted le da su vida a Él mismo, como Él, que fue juzgado en su lugar de los pecadores. Y usted tiene una actitud de seguirlo a Él sin importar el costo de esta decisión. Si usted desea hablar con uno de nuestros pastores acerca de esto, venga a verme al final del servicio. Oremos juntos. Señor, te agradecemos por estas palabras, que nosotros no diluimos el mensaje, que estamos aquí más de 2000 años después, predicando tu palabra, oyendo lo que tú dices, tal como lo intentó este pasaje. Ayúdanos a ser buenos, diligentes, misericordiosos, que nuestra misión en la vida no es ir por ahí haciendo lo que nos parece cómodo, pero que seamos amables y misericordiosos con otros. Y aunque la gente nos insulte, que la gente diga cosas que a veces son bastante dolorosas, que no nos traten bien, ayúdanos, Señor, a ver la imagen más grande, que la vida no es acerca de defendernos, sino que la vida es vengarnos de la gente que nos ha tratado mal, sino más bien para enseñar misericordiosa que nosotros mismos no nos merecemos. Pero tú eres tan bueno con esta
este pueblo samaritano. Déjanos ser como tú. Tú simplemente no te vengaste o te enojaste, simplemente seguiste tu camino. Enséñanos a ser buenos cuando la gente está dolida y necesita ayuda. Ayúdanos, Padre, a ser buenos. Ayúdanos a ser buenos, compasivos con la gente. Ayúdanos a tener la habilidad de sentir la inconveniencia, no importa por qué, Señor. Que nosotros no tengamos que vivir una vida cómoda y tranquila hasta morir y acabar en el infierno si estamos equivocados. La vida nos va a pedir momentos incómodos, pero Señor, ven, ayúdanos a seguir nuestro camino, siguiendo nuestros ojos en ti, para que así lleguemos todos juntos y ver cómo el Señor llegó a Jerusalén, que era su destino. Y nosotros oramos que nosotros, los que estén aquí, que posiblemente se han dado cuenta la primera vez, que ellos no te han seguido, que a lo mejor han dicho una oración, pero que nunca realmente se han sometido a tu autoridad y te han seguido. Que todo esto, Señor, que tú trabajes en sus vidas, que este sea el día de su salvación. Y Señor, para el resto de nosotros, te pedimos que nosotros estemos determinados a seguirte. Pedimos todo esto en nombre de Jesucristo. Amén. Gracias.